grabando. Muy buenas tardes a todos mis amigos y amigas de Detona que el día de hoy nos están escuchando y debo de decirlo porque si no lo digo me muerdo un labio. Nos están escuchando en toda América Latina y tenemos la gran sorpresa, novedad de que también ya en Europa. Pero el día de hoy, para nosotros lo importante es transmitir un programa muy objetivo, muy preciso, muy claro, en un tema que no solamente es de Monterrey, Nuevo León, es un tema nacional y me atrevo a decir que internacional. Y por ello el día de hoy está con nosotros un queridísimo amigo de hace muchos años, colega de muchas luchas, José Luis Luengue. Bienvenido, José Luis, es un gusto. Qué gusto saludarte, Raúl, a ti, a todo tu equipo y a nuestro auditorio. Muchas gracias, José Luis. Oye, creo que antes de empezar con preguntas y cuestionamientos y todo el rollo, ¿cuál es tu visión actual del problema de la sequía, que por supuesto está muy grave en algunos puntos de la República y aquí en Nuevo León nos preocupa, pero también en algunas otras partes de nuestro querido país? ¿Cuál es tu visión de esta situación de sequía? Pues mira, Raúl, desde luego de preocupación, una gran preocupación por el futuro, por la sustentabilidad, digamos, en materia hídrica de nuestro país, que también lamentablemente está sucediendo en muchas regiones del mundo, producto, yo diría, o más bien como consecuencia de varios factores, ¿no? El principal es este fenómeno del cambio climático, un fenómeno que yo lo considero, Raúl, el mayor reto para la ciencia, para los gobiernos del mundo, en la necesidad de aumentar la eficiencia energética en todos los ramos, ¿verdad? La incorporación de energías renovables con el objeto fundamental de bajar emisiones, ¿no? El calentamiento global es un fenómeno pues, básicamente asociado al incremento del CO2 equivalente en la atmósfera, que como tú bien sabes, estamos en el límite limitorum, es decir, en los últimos 100 años, producto de este enorme desarrollo industrial, y sobre todo de la petrolización y de la incorporación de los combustibles fósiles, pues hemos saturado la atmósfera del CO2 famoso equivalente, que son muchos gases, ¿no? Y esto es parte del efecto del calentamiento global y de muchos otros fenómenos climatológicos atmosféricos, ¿no? Entonces, esto está generando, de acuerdo a todos los estudios científicos en materia del agua, una alteración en los ciclos hidrológicos naturales que conocíamos nosotros, ¿no? Y entonces hoy vemos fenómenos de, por un lado, tifones, tormentas tropicales, huracanes de muy alta intensidad debido al calentamiento de la superficie de los océanos en determinadas regiones del planeta, que provocan mayor, digamos, intensidad en estos fenómenos. Yo siempre he dicho que los huracanes son fenómenos naturales, son grandes transportadores de agua, y por lo tanto entre comillas, son benéficos, pero Claro. cuando rebasan cierto nivel, son muy destructivos. Eso es lo que está sucediendo. Catastróficos, inclusive. Catastróficos, pero también son catastróficos, perdón que haga aquí un paréntesis, por la mala planificación urbana, por el desastre en los asentamientos humanos, por no respetar el ordenamiento ecológico en cuanto a los usos del suelo y a los asentamientos humanos. Entonces también muchas veces son producto de fallas muy graves en los desarrollos urbanos, industriales y agrícolas, ¿no? Entonces, también ahí está asociado al fenómeno hidrometeorológico la mala planificación. Pero por otro lado, estamos viendo, como ahora sucede en el norte del país, parte de Estados Unidos, incluso parte de Canadá, sequías en niveles muy críticos, ¿no? La clasificación del monitor de sequías de América del Norte que México lleva con Estados Unidos y Canadá, los países, perdón, estados del norte, básicamente fronterizos del norte de la República, están en lo que denomina el monitor de sequía, en sequía severa y extrema, que son, digamos, de los grados más críticos de sequía, pero hay unas zonas pegadas a la frontera en Chihuahua y Coahuila que están incluso en un nivel mucho más grave, que se llama sequía excepcional, donde prácticamente pierdes todo, ¿no? Entonces, sí estamos ante una situación que cada vez va lamentablemente a empeorar si no logramos un cambio de paradigma en cuanto al tema del combate
al calentamiento global. O sea, el calentamiento global es un fenómeno gravísimo, pero uno de los primeros efectos es la alteración de estos ciclos hidrológicos, y lo que estamos viviendo, ni más ni menos, es ya un efecto directo del calentamiento global, Raúl. Fíjate que yo he platicado con una buena cantidad de, de, de expertos en esta materia y todos ellos coinciden en lo que tú nos estás diciendo, pero nos acabas de decir algo que es muy importante y que creo que no hemos entendido, la sociedad en general, y me incluyo yo, la importancia de atender este tema del cambio climático, que evidentemente no es responsabilidad de un alcalde, de un gobernador o de un solo presidente de la República. Es responsabilidad global. Se han hecho muchas gestiones en los organismos internacionales, y me imagino que tú los conoces y has participado. ¿Se han cumplido con esas gestiones o ha sido bla, 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 bla? Pues algunos cumplen con mucha responsabilidad y muchos gobiernos, lamentablemente, irresponsablemente, incumplen los compromisos que se firman, ¿no? Y aquí la razón es que hay muchos escépticos todavía, algunos que abiertamente dicen que no existe tal fenómeno, que es un proceso natural de evolución, digamos, en el planeta. Otros que son muy pragmáticos y no le ponen ninguna atención porque solamente piensan en su momento actual. Es el caso, por ejemplo, de Donald Trump, que fue muy claro al decir, yo no estoy de acuerdo, me salgo de la Convención Marco, no voy a apoyar esto, no voy a ir a las Mi reuniones. querido José Luis, creo que, paréntesis, Trump no creo que tenga conciencia social de lo que es el mundo y su país. Sí, pero ve el caso de nuestro presidente en México. Quizá no lo expresa públicamente, pero las acciones en materia energética pues demuestran que no cree en ello, porque hace exactamente lo contrario, ¿no? Ha limitado totalmente las energías renovables, ha frenado la transición energética, ha promovido la petrolización nuevamente, están ahora volviendo a generar las viejas termoeléctricas con combustorio. Esto es completamente ilógico, ¿no? Entonces, hablemos de México, de nuestro país. México ha estado, es parte de la Convención Marco de Cambio Climático, ha estado en lo que se llaman las COP, la reunión de las partes, que se reúnen anualmente y que hacen una revisión de las estrategias y de los programas del combate al cambio Por climático. cierto, la última fue en Glasgow y no hubo representación oficial. Exactamente, y yo tuve la oportunidad de estar en la anterior en Madrid y tampoco realmente hubo presencia. ¿Por qué? Porque este gobierno no le pone atención, ¿no? Prueba evidente que todo el programa de combate al cambio climático, los recursos tanto del INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de la propia Semarnat se han reducido a prácticamente menos de la mitad. Pues evidentemente no hay interés, ¿no? Pero lo grave es que los compromisos adoptados por el gobierno en esas convenciones son ratificados por el Senado de la República y por lo tanto se incorporan como parte de un ordenamiento constitucional. Es el caso, por ejemplo, en el Acuerdo de París, en donde estuvo el 12 de diciembre Peña Nieto del 2012, su último año efectivamente, y donde se firma el compromiso de un porcentaje de reducción de emisiones al 2030 y al 2050, y también de la incorporación de generación eléctrica a través de energías renovables en un 35% al 2024, un 30% al 2022 y un 35% al 2024. Nada de eso vamos a cumplir, Raúl. Esa es una grave Ya estamos a mitad irresponsabilidad. del camino y no hemos cumplido nada. Exactamente. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, sí hay gobiernos que con muchísima responsabilidad están realmente tomando en sus manos el combate al cambio climático, como podría yo decir, pues la mayoría de los países de la Comunidad Europea. Y bueno, criticamos mucho a los gringos, pero tú ves ahora, perdón, a los estadounidenses, pero vemos ahora con claridad que este gobierno de Joe Biden tiene como una estrategia central, fundamental, la reducción de emisiones, la incorporación de energías renovables. Y nuestro gobierno, en lugar de ir a la par, además en compromisos que están firmados y que son obligación, pues se han hecho de la vista gorda y han ido hacia atrás. Entonces, no se está cumpliendo. Yo Esa es creo la que es la norma de este gobierno no respetar la ley. Lo vimos el sábado y el domingo en las elecciones internas de Morena. No respetaron la Constitución, no respetaron la ley electoral, no respetaron la ley de partidos políticos, no respetaron sus principios y valores escritos
en sus documentos. Pero bueno, ese es otro tema muy aparte. Pero es importante lo que mencionas, porque hay otros ejemplos. Digamos, uno es, por ejemplo, la ley de la industria eléctrica, violatoria de principios constitucionales, como ha quedado demostrado, ¿no? Pero además alterando todos los compromisos firmados incluso en el Tratado de Libre Comercio. O sea, una cosa más que obvia que denunciamos en su momento desde el 2020, cuando se firmó ese dichoso acuerdo para la sustentabilidad, continuidad del sistema eléctrico nacional, que era violatorio, en donde volvieron a cambiar la entrega, digamos, de la energía eléctrica, que se da en función de sus costos, y que por lo tanto primero entraban las renovables, y luego las termoeléctricas, y luego al final las más contaminantes del CFE, y ahora olímpicamente lo cambiaron, ¿no? Lo cambiaron en ese acuerdo que varios jueces declararon inconstitucional. Luego vino la reforma a la ley de la industria eléctrica en el mismo sentido, violatorias de la propia Constitución y de los acuerdos del Telecán. Y ahí está, estamos en la práctica violando la ley, violando la norma, violando la Constitución. Bueno, el caso para mí verdaderamente vergonzoso es el del Tren Maya, porque declaran ¿El de qué, perdón? el decreto reciente al Ah, declarar como de seguridad nacional la construcción del Tren Maya, ¿no? Cuando es obvio que esa resolución fue para incumplir las normas ambientales, o sea, para no cumplir con lo que dice la ley. Esto ya es el colmo, ¿verdad? Y debe de haber una reacción ciudadana mucho más firme, y de las cámaras y de todo de la sociedad organizada en general, Raúl. Pero estos son ejemplos. José Luis, déjame entrar a un punto que nos interesa mucho a los regiomontanos y que de alguna forma es un espejo de lo que está pasando en otras entidades. El lunes pasado, escasamente 48 horas, llegó aquí en Nuevo León el secretario general de Gobernación, Adán Augusto López, con el objeto de entregar, demostrar un plan estratégico en el cual se va a apoyar Cuchillo 2. El Cuchillo, para que lo entienda la gente, es una empresa que está aquí al norte de la zona metropolitana, 112, 116 kilómetros al norte, con un ducto adicional para alimentar de agua a la zona metropolitana, el cual será construido por el ejército y por Conagua. Y de alguna forma Agua y Drenaje de Monterrey tendrá alguna intervención. Me imagino que tú tienes información sobre el contenido de este decreto que fue firmado el viernes de la semana pasada en las mañaneras. Bueno, ¿para qué metemos calificativo? Sí, sí, El calificativo ¿Tú qué opinas? mira, efectivamente, el viernes pasado firma el presidente un decreto que declara como de seguridad nacional, algo que yo venía insistiendo hace ya varias semanas, para el abastecimiento de agua a Monterrey. Yo creo que está bien en función de apoyar a la zona metropolitana, con un defecto muy grave. Esta declaratoria no debiera ser exclusivamente para la zona metropolitana, que me disculpen los regios, sino para todo el norte del país, que ha sido declarado en emergencia por sequía severa y extrema. Entonces lo hace particularmente para Monterrey. Qué mal que no lo haga como debiera de ser, generalizado para las zonas afectadas por la sequía. O sea, Segundo, tiene ese tinte político, ese mensaje que yo totalmente, decido dónde y dónde sí y dónde no. exactamente. Segundo, una grave irresponsabilidad del secretario de Gobernación, porque de acuerdo a lo que marca la Ley General de Protección Civil, el secretario de Gobernación, una vez que la Conagua declaró la emergencia por sequía, debió haber declarado, de acuerdo a lo que establece esta norma, desastre natural. ¿Por qué desastre natural? Porque la declaratoria de desastre detona una serie de mecanismos y operativos de acción inmediata para apoyar subsidiariamente, ¿verdad?, a las personas afectadas, unidades de riego, municipios que están muy afectados en su abastecimiento, etcétera. Tampoco lo hace. ¿Por qué no lo hace el secretario de Gobernación? Porque está amarrado de pies y manos, porque no puede hacerlo, porque al presidente se le ocurrió eliminar el Fondo Nacional de Desastres. Yo te diría, El Raúl, Fondo Nacional de desastres, es Desastre. decir, el Fonden, que viene siendo la piedra angular del Sistema Nacional de Protección Civil. Al eliminar el Fonden,
el presidente desarticuló completamente el sistema realmente nacional de protección civil, que esa es una de las funciones de la Secretaría de Gobernación. Pues ahí va el secretario de Gobernación el lunes a Monterrey pues, a darle seguimiento al decreto que firmó el presidente el viernes. ¿Qué implica este decreto? Bueno, implica una serie de acciones que le llaman de acción inmediata, que eso está bien y es lo que marca la ley. Por ejemplo, el decreto le da continuidad a la declaratoria de emergencia de la Conagua de julio 12, en donde dice que los otros usos, tanto industrial como agrícola, se van a supeditar al uso público urbano. ¿Por qué? Porque es prioritario el abastecimiento de agua para uso doméstico. Eso está bien, eso está en la ley y está en la Constitución. Pero ¿qué pasa con el industrial o la unidad de riego a la que le van a quitar, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos si parcial o la totalidad de su título de concesión para otorgarlo a Agua y Drenaje de Monterrey? Entonces, no hay ninguna acción de apoyo subsidiario a los afectados y eso es muy grave, ¿no? Entonces, ahí hay una falla enorme que viene del error de haber eliminado al Fonden. En segundo lugar, los proyectos que anuncian ya son proyectos de mediano y de largo plazo. Estás hablando de la construcción de un acueducto que se va a llevar 4 años, 5 años por lo menos. Pero déjame Hablan de decirte, 8 meses, José Luis. no. Primero, no lo creo porque son obras bastante complejas, importantes, aunque claro, vienen en paralelo por la misma zona donde va el acueducto 1. Pero déjame decirte primero, este es un proyecto viejo, es un proyecto que tiene ya varios años estudiándose, pero que queda incompleto. ¿Por qué? Te voy a explicar. El Cuchillo, que es la presa más importante de abastecimiento, pues está Cerro Prieto, La Boca y el Cuchillo. Cerro Prieto y La Boca están prácticamente sin agua, pero el Cuchillo es una presa importante no solo para Monterrey, también para Tamaulipas. Por ejemplo, es la aportación quizá más importante para el distrito de riego 026 de Tamaulipas. Sí. Entonces, tú no puedes traer el agua del Cuchillo sin devolver agua para el distrito 026. Y al menos cuando a mí me tocó estudiar esto en la Conagua, efectivamente el proyecto eran 2 acueductos. Uno, que es traer agua del Cuchillo a Monterrey, y dos, el segundo, que era llevar agua tratada por los sistemas de tratamiento de agua y drenaje de Monterrey, y llevarlo hasta el río San Juan para que llegara al distrito 026 de riego. Si no lo haces, entonces te metes en una bronca porque van a saltar los módulos de riego del distrito 026. Tamaulipas va a brincar. No, Punto. definitivamente va a haber un problema inmanejable o de muy difícil manejo, precisamente por no hacer las cosas completas como Dios manda, ¿no? Entonces, sí, hacen anuncios, qué bueno que se está atendiendo una emergencia como Monterrey, qué malo que no vean el resto de la región del norte que está muy afectada, qué malo que no vean que no puede entrar agua de la presa del Cuchillo sin devolver agua a Tamaulipas. Déjame decirte algo. Agua y Drenaje de Monterrey es un organismo que yo lo pongo como ejemplo a nivel nacional. Ustedes tratan el 100% de las aguas residuales, lo que no hace hoy prácticamente muy pocos municipios del país están metiendo todas sus aguas negras al tratamiento. Pero ¿qué pasa? Parte de esa agua la venden a la industria, pero la otra pues, va, digamos, no se utiliza, cuando en realidad el futuro del agua, que será otro, si nos da por lo trataremos, es tener la máxima eficiencia en el intercambio de agua, es decir, tratar todas las aguas residuales y reutilizar todas las aguas tratadas en el mayor porcentaje posible. Entonces falta ese acueducto de agua morada para servicios municipales y para riego agrícola. Tengo entendido, José Luis, que en el 2000, creo que fue 13, hubo una reforma constitucional en la ley de aguas, ley federal de aguas, pero la ley reglamentaria quedó en el vacío. Me imagino que tú tienes información al respecto y que Sí. no, más bien, déjame refrasearlo, y que las fracciones partidistas no le entraron al tema por discusiones de X, Y y Z, porque además se presta a la corrupción. ¿Qué sabes tú de esto? No, efectivamente, como bien lo mencionas, hubo una reforma constitucional. No es una reforma legal, es a la Constitución. Se adicionó un párrafo al artículo 4 constitucional declarando como derecho humano el acceso al agua
para uso doméstico y personal, ¿no? Bueno, pues esa es una reforma importante que declara como derecho humano el acceso al agua potable. Eso está bien. Y ordena en un transitorio que se publique una ley general de aguas, precisamente para ordenar en los tres órdenes de gobierno las distintas competencias para garantizar ese acceso al agua. ¿Y qué pasó? Que se quedó en el limbo porque la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, no ha podido resolver esto. ¿Por qué? Porque algunas asociaciones, hoy la iniciativa de Morena va en ese sentido, pretendieron transformar completamente la ley de aguas nacionales. Es decir, actualmente nos rige la LAN, la Ley de Aguas Nacionales. Y lo que ordena la reforma constitucional es una ley general del agua. Y entonces muchos legisladores interpretaron como una nueva ley para todo, y no es cierto, no es así. El ordenamiento a la reforma constitucional es una ley general del agua para garantizar el derecho humano al agua, pero no implica meterse en los ámbitos municipal y federal, en los usos industrial y agrícola. Y aquí el problema es que las iniciativas que tú mencionaste, básicamente una iniciativa que se llama Agua para Todos y que la retoma el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, pues pretende un cambio radical a la administración del agua, digamos, de manera fuerte, ¿no? Que de acuerdo al análisis que nosotros hemos hecho, es violatoria de la Constitución. Requerirían primero modificar otros artículos de la Constitución, concretamente el 115 y el 27 constitucional, donde están establecidas con toda claridad cuáles son las facultades de la Federación en materia de agua, cuáles son las facultades de los municipios en materia de agua. Y entonces, al invadir esas facultades, esta iniciativa es violatoria de la Constitución. Hay un documento muy completo de la Barra Mexicana de Colegio de Abogados que lo demuestra con mucha claridad. Entonces, por eso no se ha logrado avanzar, porque presiona por un cambio radical de la ley cuando el ordenamiento constitucional era mucho más acotado al uso público urbano, al uso doméstico, básicamente. Bueno, es evidente que este factor en la ecuación le está faltando para resolver el problema completo, añadido a que simple y sencillamente con agua no ha tenido los recursos económicos suficientes con el objeto de mejorar la infraestructura. O sea, una cosa es el problema legal y otra cosa son los recursos, pero Claro. todo se conjuga en que hay un vacío legal. ¿No Exactamente, exactamente. Todas estas acciones del actual gobierno que han sido francamente nocivas para el tema, bueno, yo diría que en en varios ámbitos, no solamente en el tema medioambiental y energético, ¿no? Pero en materia de agua yo te diría, la Comisión Nacional del Agua trabaja con la mitad, imagínate, Raúl, la mitad del presupuesto con el que un servidor salió como director en el 2012. Te estoy hablando de 10 años. Y el presupuesto de la Conagua para fines prácticos es la mitad. Obviamente eso ha implicado despidos de áreas fundamentales, de atención a emergencias, de técnicos, de áreas fundamentales de inspección y vigilancia de la Conagua. Entonces la Conagua está muy limitada por falta de presupuesto, primero. Segundo, había un conjunto de recursos importantísimos para lo que se llamaban programas federalizados, que eran precisamente para apoyar subsidiariamente principalmente a los organismos operadores municipales. Eh, Eran los famosos programas Paripasu, Sí, donde me acuerdo. la Conagua ponía el 50%, el municipio y el Estado el otro 50%, y se lograba avanzar mucho pues, en obras de mejora de redes, sectorización, medición, potabilización y tratamiento, ¿no? Teníamos otro programa que prácticamente está disminuido casi en el 80%, que era la mejora de eficiencia de organismos municipales, igual, reducido al mínimo, y esto ha limitado mucho a los organismos operadores municipales, ¿no? Y por otra parte, teníamos un bloque importantísimo de inversión en infraestructura hidráulica grande, ¿no? Presas, acueductos, plantas grandes de tratamiento, potabilizadoras, que está en cero. Lo que anunció el secretario de Gobernación el lunes son proyectos viejos que debieron de haberse continuado hace muchos años, ¿no? Y aquí viene el problema central, ¿no? En el que yo hago mucha insistencia, Raúl. El tema del agua es un tema crítico que requiere una visión de administración del agua, una visión de cuenca para la correcta y mejor administración del agua, pero una visión también de largo alcance, de largo plazo, Claro. una hoja de ruta que te permita
año con año ir viendo las acciones, proyectos, programas que hay que realizar, porque estos problemas no se resuelven en 3 años ni en 6 años. O sea, vamos a requerir mucho más tiempo acompañando a otras acciones, principalmente de restauración ecológica, de recuperación de áreas de recarga, de recuperación de acuíferos, que implica muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero, ¿no? Y aquí estamos frente a dos problemas. Primero, la, la inversión en infraestructura hidráulica está en cero. Digo, ahorita anunciaron el acueducto 2, qué bueno, una presa nueva, no sé si la vayan este, a ¿cómo se llama?, a realizar. Por ejemplo, la presa Santa María, Sinaloa, Sinaloa lleva, desde que empezó el gobierno, diciendo que la iban a construir. Luego dicen que van a hacer una rifa para meter dinero a la presa. Esto es ridículo, ¿no? No se va a construir esa presa. La Y del sur de Chihuahua también. exactamente, a ver qué pasa con la famosa presa Libertad. Ojalá por lo menos lo arranque, ¿no? Y podamos darle continuidad. Pero la realidad, Raúl, es que la inversión ha estado prácticamente en cero. Y entonces así no es posible, ¿no? Primer problema. Segundo problema, le tienen, este gobierno de la 4T le tiene pánico o ha satanizado a la participación privada en materia de infraestructura hidráulica. Concretamente, no hay ya APPs, que son las asociaciones público-privadas. Las APPs, Raúl, para que lo sepa el auditorio, es totalmente legal y constitucional. Hay una ley a nivel nacional y aprobada, vigente, y hay leyes en cada estado de la República. Es decir, está perfectamente legalizado, ordenado, cómo debe de hacerse estos consorcios de asociaciones público-privadas, que en materia de agua tienen una gran ventaja. Primero, porque te permiten financiar grandes obras a plazos largos, ¿no? Ahorita 20, 25 años. Segundo, se hace obligadamente con un consorcio un consorcio de empresas con los gobiernos municipales o estatales, que puede ser Agua y Drenaje Monterrey o puede ser las comisiones estatales, depende, ¿no? Depende en cada estado. Y esto tiene una ventaja, primero, de transparencia y de seguridad, ¿no? Y tercero, son inversiones pagables, porque el agua, finalmente, todos requerimos de No, agua. Y al tener un mejor servicio, la gente va a contribuir con el pago de su boleta bimestral de agua, y entonces tienes altísima seguridad en la recuperación de la inversión. Entonces, las APP yo lo pongo como una piedra angular fundamental para el futuro en materia de agua, que lamentablemente este gobierno, supongo que vamos a cerrar con ese gobierno sin inversión en materia hidráulica, ¿no? Qué bueno por Monterrey, qué tristeza por el resto del país que está en una situación verdaderamente grave. José Luis, nos quedan pocos minutos y para mí, de acuerdo a mi ADN, es imposible evitar el tema político. Tú eres técnico, pero también has sido político, eres más técnico. ¿Por qué AMLO tomó esta decisión de apoyar el acueducto 2 del Cuchillo? ¿Cuál es tu interpretación? No, por la importancia, Raúl, estratégica a nivel nacional de lo que es Monterrey. Ustedes son una sociedad muy pujante, una sociedad industrial ejemplar que prácticamente durante toda la vida del México moderno, pues ha sido uno de los entidades y factores de mayor impulso a la economía nacional. Y lógicamente el presidente sabe perfectamente a lo que se está enfrentando, ¿no? Y lógicamente él hará todo lo posible para quedar lo mejor posible con Monterrey. Qué bueno por Monterrey, Claro, qué malo por el claro. resto del país, porque lo que yo he estado insistiendo en foros y mesas de discusión a raíz de esta crisis de la sequía es que Monterrey es una llamada de atención para todo el país. Y entonces tampoco se vale apoyar muy bien a una entidad y dejar descobijado al resto. Eso también tiene un riesgo político para él, ¿no? Pero la razón política es por la importancia, por la pujanza, por la fuerza que implica la sociedad de esta región, ¿no? Muy bien. Pues, caray, José Luis, no Bueno, tienes muy bien, idea cómo nos has enriquecido con espero. esta información tan precisa, tan acreditable. Yo lo aprecio mucho y estoy seguro que la audiencia también lo va a hacer. Y déjame abusar, No, no, abusar. Creo que hay mucho tema
que contar todavía, porque esto todavía no se acaba, a final de cuentas. Esto todavía va a prolongarse por mucho tiempo más. Así es. Aquí yo en la agenda de pendientes, pues también quería preguntarte sobre la intervención del gobierno del estado, agua y drenaje, el abuso del consumo de agua, no solamente en particulares, sino también definitivamente en el terreno ejidal, los agricultores, la industria. ¿Por qué? Porque no hay un marco legal. Pero bueno, Pero déjame decirte muy brevemente, digamos, en abono a lo que dije hace un momento de la pujanza de tu estado y sobre todo de la zona metropolitana de Monterrey, que en nuestra administración, cuando tuve la oportunidad de estar al frente de la Conagua, Agua y Drenaje de Monterrey, en los 6 años, fue el organismo número 1 en el país en eficiencia administrativa y operativa. O sea, fue un ejemplo, yo creo que es un ejemplo nacional. Yo he dicho últimamente que Agua y Drenaje Monterrey tiene todos los elementos, no solo para superar la crisis, sino para ir mucho más adelante, mucho más allá. A mí me preocupan más otras entidades del país como la Ciudad de México, que es 100 veces más vulnerable y de mucho más alto riesgo frente a una crisis como la que está viviendo ahorita en Monterrey, por muchas razones que otro día, si hay tiempo, las platicaremos, ¿no? habrá tiempo, habrá Indudablemente, tiempo. indudablemente hay una falla muy seria por parte tanto del gobierno estatal como de Agua y Drenaje Monterrey al no prever, dado que 2021 fue un año seco, de las sequías más graves en todos los registros históricos del Servicio Meteorológico Nacional, donde las presas el año pasado quedaron en un 40%, pues era obvio, era más que evidente que tendríamos un problema en el 2022 y no hubo la previsión a tiempo. Ahí está la falla, no sé si fue el cambio de gobierno, no sé si fue una falla drástica, y veo también que no hay una muy buena administración como yo la viví en aquella época con Sí. Agua y Drenaje Monterrey. O sea, sí siento que tienen que corregir, que tienen que mejorar mucho Agua y Drenaje Monterrey, pero creo que tiene los elementos para hacerlo, Raúl. Muy bien, mi querido José Luis, pues te mando un abrazo y pues la agenda está abierta. Muy bien. Muchísimas gracias, Raúl, a todo tu equipo y al auditorio. Muy buena. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Gracias.